Nuestro último ponente es el maestro Francisco Javier Solís Gamboa, actualmente coordinador de política pública del Instituto de Análisis de Política Familiar. Francisco es maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y licenciado en Derecho por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID. En el ámbito profesional, ha sido asesor legislativo en la Cámara de Diputados, así como colaborador jurídico de distintas asociaciones y sociedades civiles. Francisco, bienvenido, es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias por la presentación, Marcelo. Gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy en este Congreso Internacional de Política Familiar. También quiero felicitar al Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García por los 15 años que están cumpliendo. Voy a pasar directamente a la exposición. Mi exposición va a ir en el eje de responder esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la perspectiva familiar y la política familiar? Para poder responder esta pregunta, vamos a tener 4 partes en mi exposición. Primero vamos a definir qué es una política pública, qué es una perspectiva en política pública, qué es la política familiar y qué es la perspectiva familiar. Vamos a empezar entonces por definir la política pública. Y me quiero apoyar de esta afirmación que muchas veces las personas consideramos como correcta. La política pública son las acciones del Poder Ejecutivo. Sin embargo, como ya mencionaban algunos de los panelistas y algunos de los conferencistas, pues la política pública es mucho más que esto y no solamente participa en ella el Poder Ejecutivo. La política pública no son todas las acciones de gobierno. Todas las políticas públicas son acciones de gobierno, pero no todas las acciones de gobierno son políticas públicas. Algunas acciones de gobierno, desafortunadamente, parten de buenas intenciones, muchas veces, desafortunadamente, también de ocurrencias, a veces incluso tienen propósitos electorales o propósitos de beneficiar económicamente a un grupo o a una persona. Para que una acción de gobierno sea una política pública, esta tiene que ser una acción deliberada, sostenida en el tiempo, para resolver un problema público. Y esta es la parte central de una política pública. Si no hay una definición de problema público, entonces no estamos ante una política pública. Y estas acciones deliberadas y sostenidas para resolver un problema público tienen que estar basadas en evidencias y sustentadas en una teoría causal, es decir, basadas en conocimiento de la realidad. Les decía entonces que una política pública no son solamente los programas o las acciones que puede realizar el Poder Ejecutivo, sino que una política pública se compone de principios y criterios que van a guiar el actuar del Estado hacia la sociedad y que se tienen que traducir, como ya decía el ingeniero Felipe Valdés, en planes, programas y ejercicio de gasto público que resuelva este problema público. La afirmación también decía que las políticas públicas las hace el Ejecutivo. La realidad es que en las políticas públicas, en el proceso o el ciclo de políticas públicas, participan muchísimos actores. Participa desde la sociedad, participa el Ejecutivo, el Legislativo e incluso judicial. El proceso de política pública incluye la definición del problema, la entrada del problema a la agenda pública y a la agenda de gobierno, el diseño de la política pública, la implementación y la evaluación. Y existen coaliciones promotoras que participan en cada uno de estos procesos o etapas del ciclo de políticas públicas. Coaliciones conformadas por legisladores, por el Ejecutivo, por ciudadanos, por juzgadores que con sus actividades van dando diseño, a esta política pública y que la pueden implementar. Entonces, tenemos que tener claro que si bien no toda acción de gobierno es una política pública, para que sea una política pública tiene que haber bien definido un problema público. Tienen que ser acciones y decisiones sostenidas en el tiempo, deliberadas, basadas en evidencia y apoyadas en una teoría causal que resuelvan un problema público. Y en la política pública no solamente participa el gobierno, no solamente participa el Ejecutivo, sino que participan una serie de actores, coaliciones promotoras que buscan resolver este problema público. Ahora, vamos a ver qué es una perspectiva. De manera coloquial, todos hemos escuchado la palabra perspectiva.
y seguramente esta palabra la utilizamos para hacer referencia a maneras distintas de observar la realidad. En la pantalla ustedes pueden observar una imagen de una serie de casas observadas desde distintas perspectivas, una perspectiva aérea y una perspectiva a ras de suelo. Y como pueden observar, la realidad se puede ver de diferente manera dependiendo de la perspectiva desde la cual se ve. La realidad ahí está y no la vamos a cambiar. Sin embargo, la perspectiva sí modifica nuestra visión. En política pública, una perspectiva responde a un problema de fragmentación. La complejidad de la realidad y la especialización de las tareas de gobierno han llevado al gobierno a dividirse en sectores, en entidades, a generar la política de desarrollo, la política de seguridad social, la política de asistencia, la política de seguridad, la económica, la política fiscal y financiera. Y cada sector se especializa en cuestiones específicas. Esto, pues, en la realidad puede ser considerado como un error. ¿Por qué? Porque la realidad no está fragmentada, la realidad es una, así como tampoco la persona está fragmentada, la persona es una unidad. Entonces, para resolver este problema de fragmentación en el gobierno, en las políticas públicas, existen soluciones sistémicas y soluciones de transversalidad. Las soluciones sistémicas plantean espacios en los que las autoridades se reúnen, discuten los problemas, toman acuerdos y cada uno en sus sectores realiza actividades, programas específicos para atender un problema, pero tomando en cuenta también las realidades distintas a las de su sector. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los sistemas nacional anticorrupción, en los sistemas de estadística, donde diferentes actores públicos, donde diferentes actores de gobierno y sociales participan para plantear problemas, para plantear soluciones a través de planes, de programas. Pero otra manera de también resolver esta visión fragmentada o esta realidad fragmentada de las políticas y del gobierno es a partir de una perspectiva, es decir, de una manera de considerar la realidad que tenga en cuenta un valor público. Un valor público, por ejemplo, la dignidad de la persona y los derechos que le son inherentes por el simple hecho de ser persona, o también, en este caso y en el caso del que vamos a hablar, la familia como valor público, que es una realidad y a la cual le influyen los distintos sectores y las distintas políticas. Entonces, una perspectiva la vamos a entender como una forma de observar las cuestiones. Y en lo público es una forma de observar la realidad del gobierno, las realidades sociales, los problemas públicos, para plantear desde los distintos sectores, desde las distintas políticas, propuestas, planes y programas que tomen en cuenta un valor público. Bueno, una vez que ya hablamos un poco acerca de la política pública como las acciones y decisiones del Estado sostenidas en el tiempo y basadas en evidencia, en teoría, para resolver un problema público, vamos a hablar acerca un poquito de la política familiar. Si una política pública busca resolver un problema público basado en evidencia y sustentado en una teoría causal con acciones sostenidas en el tiempo, una política familiar va a buscar resolver los problemas que presentan la familia. Alrededor del mundo, distintos gobiernos han planteado distintas soluciones para resolver los problemas de la familia. Y de manera muy general podemos dividir estos problemas que la familia presenta en tres campos: la pobreza familiar, el balance trabajo-familia, la cohesión familiar y la solidaridad intergeneracional. Decíamos, una política pública tiene que ver con criterios, con principios y con acciones específicas para resolver problemas concretos. En el primer caso, no voy a ahondar en cada uno de estos problemas porque el objetivo de esta ponencia es distinguir entre la política familiar y enfatizar en la perspectiva familiar. Sin embargo, les hago un anuncio. Nosotros en el Instituto de Análisis de Política Familiar estamos a algunas semanas de publicar un estudio en el cual presentamos con datos estadísticos principalmente y con revisión de literatura
la problemática en la cuestión de pobreza familiar, de balance trabajo-familia, de cohesión familiar y solidaridad intergeneracional y algunas propuestas concretas para atender estos problemas públicos. Pero ahora me voy a centrar un poquito más en perspectiva familiar. Decíamos que una perspectiva es una manera de considerar la realidad y que en las cuestiones públicas la perspectiva nos ayuda a resolver el problema de la fragmentación de las políticas y del gobierno. El término perspectiva familiar lo podemos rastrear en la literatura hasta 1984, cuando Theodora Oms plantea la necesidad, más allá de una política específica con instrumentos que atendiera de manera sectorizada a la familia, lo que ella plantea es que era necesario atender desde las distintas políticas, desde los distintos sectores, la realidad y la problemática familiar. Una perspectiva, decíamos, pretende observar la realidad social desde un punto de vista específico. Una perspectiva familiar lo que busca es observar los problemas públicos tomando en cuenta y considerando a la familia como comunidad básica de la sociedad, como célula básica de la sociedad, en la cual pues, las personas nos desarrollamos, obtenemos los primeros apoyos, nos interrelacionamos con los integrantes de nuestra familia. De acuerdo con Theodora Oms, una política familiar tiene que tener 6 aspectos. En primer lugar, una perspectiva familiar tiene que considerar la realidad de las estructuras y de las dinámicas de la familia. Esta consideración tiene que ser muy empírica, es decir, muy basada en la realidad, para que los que hacen política pública, los que implementan programas, los que legislan, tomen en cuenta cuáles son las estructuras, cuáles son las dinámicas de la familia. En segundo lugar, una perspectiva familiar tiene que tomar en cuenta las funciones de la familia. Ya el maestro Mario Romo nos exponía cuáles son estas funciones de la familia. Y tiene que entender la perspectiva familiar que estas funciones le corresponden a la familia y que las instituciones del mercado y las instituciones del Estado apoyan de manera subsidiaria a la comunidad familiar para que ésta actúe por el bien de sus integrantes, lo cual redunda en el bien de la sociedad. El tercer punto de una perspectiva familiar es la necesidad de reconocer la influencia que las estructuras y las dinámicas, así como las funciones de la familia, tienen en los individuos y cómo las acciones que realizan los individuos tienen también influencia en la familia y en el resto de los integrantes. Muchas veces consideramos a la persona como un individuo aislado, que no tuviera, en el cual no tuviera influencia la comunidad en la que se desarrolla, el medio ambiente en el que, o el ambiente social en el que éste se relaciona. Una perspectiva familiar tiene que entender que muchos de los problemas de la persona tienen que ver con cuestiones estructurales y familiares, estructurales y funcionales de la familia en el que este individuo se interrelaciona. La cuarta parte o el cuarto criterio que debe tener una perspectiva familiar es la necesidad de evaluar las intervenciones, las políticas públicas y la legislación a la luz de los efectos que ésta va a tener en la familia, en sus dinámicas, en sus estructuras, en sus funciones, en su cohesión y a su vez en los individuos que la conforman. Esta parte de evaluar a las políticas públicas con la perspectiva familiar es una cuestión muy práctica que pueden desarrollarse ya sea tanto desde el gobierno de instituciones públicas, pero también las instituciones sociales, incluso los individuos organizados, la sociedad civil organizada, puede buscar metodologías que nos permitan observar cómo un programa público está afectando o beneficiando la convivencia familiar, sus estructuras y su dinámica. Además, una perspectiva familiar implica la necesidad de capacitar a los funcionarios, a los tomadores de decisiones, en todo lo que significa la familia. La familia, decíamos, es una comunidad, célula básica de la sociedad que tiene estructuras y que tiene funciones. Muchas veces los servicios públicos,
los bienes públicos, los subsidios que se realizan, los realizan o los entregan los funcionarios sin tomar en cuenta que las personas que son beneficiarias de los programas forman parte de una dinámica familiar, que tienen obligaciones familiares, que se interrelacionan y por lo tanto estas intervenciones, estos programas deben de estar adaptados a esa dinámica familiar de las personas a las que pretenden beneficiar. Por último, también es necesario que una perspectiva familiar explicite los valores y la visión de la familia que tiene. En muchas ocasiones podemos observar que las políticas y los programas actúan como si la familia no existiera, ya lo decíamos, como si los individuos fueran entes aislados, islas, que no tienen relaciones familiares, que no tienen obligaciones, que lo que sucede en su familia no les está afectando también. Por eso es importante que se hagan explícitos estos valores que se tienen desde la política hacia con la familia. Desafortunadamente, la perspectiva familiar tiene algunas limitaciones o más bien algunos obstáculos. Uno de estos obstáculos es una visión muy individualista de la persona. La persona, si bien tiene una inteligencia, es un ente espiritual, inteligente, volitivo, con libertad, corpóreo, pues también es un ente comunitario y forma parte de distintas comunidades. El Estado debe de buscar el bienestar de la persona, pero reconociendo que existen comunidades intermedias entre la persona y el Estado. Y la comunidad familiar es la comunidad básica, la comunidad celular de la cual se desprenden todas las demás comunidades. Es importante tener una perspectiva no solamente individualista de la persona, sino también reconocer la parte comunitaria, la parte de relaciones, la parte de derechos, pero también obligaciones que existen entre las distintas comunidades. Otro de los obstáculos para implementar una perspectiva familiar son las visiones sesgadas de la familia. Muchas veces la familia se presenta como una institución que genera problemas, que mantiene la desigualdad social y por lo tanto, pues la familia no debiera ser una comunidad atendida por el Estado. Pero también existen visiones sesgadas que presentan a la familia como un ente ideal sin ningún problema. La perspectiva familiar solamente se va a poder implementar cuando tengamos una visión de la persona y de la familia basada en realidades sociológicas, económicas, políticas y antropológicas de la persona, que reconozca que sí, la familia puede tener ciertos problemas, pero la familia es una realidad que existe, tiene retos, tiene problemas que tienen que ser atendidos, pero también es una oportunidad para el Estado, porque atendiendo a la familia podemos atender los problemas públicos. Finalmente, ¿cómo implementar esta perspectiva familiar? ¿Cómo hacer que el gobierno, que las autoridades en sus distintos ámbitos, distintos ámbitos de gobierno, en los distintos poderes, tomen en cuenta a la familia al momento de realizar sus acciones, de impulsar sus programas, de legislar, de emitir resoluciones, etcétera? En primer lugar, pues es importante generar estos espacios que visibilicen la existencia de una perspectiva familiar. Tenemos que reconocer que en la mayoría de la literatura de formación, de administración y políticas públicas no está presente la discusión acerca del término de perspectiva familiar. Por eso es importante difundir y capacitar. Pero también para implementarla tenemos que considerar que las autoridades solamente pueden realizar aquello para lo que la ley les faculta de manera explícita. Por eso es importante hacer ciertas reformas en las leyes de planeación, en las leyes orgánicas de los congresos, buscar la emisión de acuerdos de los poderes judiciales que inviten o que señalen la obligación de tomar en cuenta a la familia, a las realidades familiares, a las estructuras, a las dinámicas, al momento de realizar los planes y programas, al momento de legislar,
al momento de generar resoluciones. En resumen, una política pública es el conjunto de criterios, acciones y decisiones que buscan resolver un problema público basado en evidencia y sustentado en una teoría. Una perspectiva en el ámbito público lo que busca es observar la realidad desde un determinado punto de vista para impulsar un valor en específico. Las políticas familiares tienen que reconocer primero, definir cuáles son los problemas públicos que se van a resolver y cuáles son las intervenciones basadas en evidencia y probadas que pueden modificar esa situación y ese problema público. Una perspectiva familiar tiene que ver con la consideración de la familia, de sus dinámicas, de sus realidades, de sus estructuras, de sus funciones, en la toma de decisiones y en la generación de planes y programas. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, Marcelo. Francisco, muchas gracias, muy amable por tu presentación, el planteamiento que nos haces también y el gran desafío que tenemos a nivel de cultura de cómo abordamos la problemática, así como individuos o como una persona relacional, sobre todo cuando se trata de la familia.